Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Soy Radagast, el Capuchas Verde Botánico, y hoy os quiero hablar de una planta que probablemente es de las primeras plantas silvestres que conocí a nivel de supervivencia, aunque en ese momento no la utilizaba como una planta de supervivencia, sino como una planta ornamental. Fue una de las primeras plantas que conocí. Se trata de la Hemerocalis o flor de día, que es esta que tenemos aquí atrás. Y hoy os quiero hablar un poquito de ella. Así que si os interesa el vídeo, quedaros, si no, nos vemos en el siguiente. Así que, empecemos. Os pongo un poco en contexto. Hace más de 18 años que yo empecé con el tema del huerto, lo que pasa que para ese entonces el huerto y todo el tema de conocimiento de plantas. Yo antes era muy fanático, me pasaba un montón de horas en internet buscando información, conociendo plantas, adquiría todo tipo de plantas, adquirí un huerto, empecé a plantar todo tipo de plantas. Y una de las que planté es esta. Esta de aquí atrás, hay más de 10 ejemplares distintos y yo tenía 5 distintos. Las flores eran de colores completamente distintos. Lo que pasa que al mudarme del huerto que tenía anteriormente al que estoy actualmente, todas esas plantas se quedaron allí. Y un día, dando un paseíto, me las encontré en el camino este que tengo justo aquí delante. Me encontré estas plantas y dije, ostras, voy a hablarle a los capuchas verdes de esta planta. Así que primero de todo lo que vamos a hacer es aprender a identificarla. La Hemerocalis, flor de día o azucena de día, es una planta que es muy llamativa, es esta de aquí, que se caracteriza por tener una resistencia y una adaptabilidad bastante interesante. Las flores tienen esta forma así como de trompeta, si nos fijamos de forma lateral, tiene esta forma así de trompeta, con estos pistilos, y tienen varios colores, aunque esta es de color naranja, las hay en amarillo, las hay en rojo, las hay en púrpura, o sea que las podemos encontrar en muchos colores distintos. Además, se caracteriza porque es una planta, por eso se llama flor de día, que su flor solo dura un día. El tema está en que esta flor solo durará hoy, pero mañana probablemente se abra la de al lado, luego se abrirán estas de aquí, después la más pequeñita que hay ahí. Suelen durar un día, pero durante 2 o 3 semanas estaremos teniendo flores constantemente. Por ello las podemos arrancar sin problema, ya que al día siguiente tendremos otra, al día siguiente tendremos otra y durante unas semanas tendremos un consumo bastante interesante de esta planta que es apta para ser comida. El tamaño de su flor suele oscilar entre los 5 y 15 centímetros, dependerá un poco de la variedad. Esta debe de medir unos 10 centímetros y como veis es bastante bonita, bastante grande y tiene una buena cantidad de polen en los pistilos, si nos fijamos bien. En cuanto a las hojas, podemos observar que son estrechas y alargadas y crecen de forma basal. De forma basal quiere decir que crecen desde el centro hasta el exterior, no ramifica hacia arriba, sino que todas crecerán desde el centro, desde donde aparecerá un tallo que será la vara floral, donde en el final de ella encontraremos sus flores. El color de las hojas suele ser de un verde brillante, eso implica que están sanas, ¿vale? Y en cuanto a la vara floral, este tallo que sale hacia arriba suele medir entre 30 y 35 centímetros y luego justo en la punta ramifica y es donde saldrán todas las diferentes flores que va a tener. Esta es la planta y estas son sus raíces. Si os fijáis, tiene raíces y luego tiene unos rizomas, estos bulbos, que es mediante los cuales se reproduce. Conforme va creciendo, va sacando bulbos y de cada uno de estos bulbos el año siguiente irá sacando nuevas plantas. Yo he arrancado alguna para que la pudierais ver, pero las que he arrancado es las que están más cerca del camino, que estaban ligeramente cortadas porque las han desbrozado. Entonces estas las estoy sacando y me las llevaré a mi huerto para poderlas tener en ella. Los rizomas son interesantes porque es donde se almacena el agua y será uno de los usos de supervivencia que tendrá esta planta. En cuanto a su ciclo de vida, decir que es una planta perenne, aunque la parte aérea probablemente desaparezca el invierno, sobre todo si este es bastante crudo como es el caso de aquí, la parte aérea desaparecerá, pero los tubérculos seguirán engordando para dar nuevas plantas el año siguiente. Normalmente suele florecer en verano, aunque ahora estamos en primavera y hay diferentes variedades que algunas pueden florecer en otoño, otras pueden florecer en primavera y otras en verano. En cuanto a sus necesidades, estas prefieren crecer en sitios donde estén bastante soleados, aunque en este caso de aquí están en semisombra y crecen bastante bien. Prefieren suelos bastante drenados, pero que la cantidad de agua sea bastante grande, ya que en la época de floración necesitan una buena cantidad de agua. Por ello, este está creciendo muy cerca de un río con un suelo bien drenado y que tiene una cantidad de humedad bastante elevada.
En cuanto a su ubicación natural y geográfica, decir que como es una planta que tiene una gran adaptabilidad, la verdad es que la podemos encontrar en casi todas partes del mundo, ya que requiere pocos cuidados y se adapta con mucha facilidad a muchos tipos de climas. Es originaria de Asia, pero como ya he dicho, debido a su gran adaptabilidad, la podemos encontrar en casi todas las partes del mundo, en gran cantidad, ya que es una planta muy bonita a nivel ornamental y crece con mucha facilidad. Con apenas cero cuidados crecen por sí solas. Por ejemplo, en esta zona de aquí está creciendo por sí sola. Nadie las está cuidando, nadie las está regando. Simplemente es una zona bastante húmeda, retiene bastante bien la humedad, pero sin llegar a encharcar, así que crecen con facilidad alta. Y si queremos encontrar esta planta a nivel salvaje, a nivel natural, a nivel silvestre, deberemos buscarla en pastizales, en prados abiertos, en bosques y en riberas de ríos. Y ahora que ya la sabemos encontrar, la sabemos identificar, vamos a hablar de sus usos en supervivencia. ¿Tiene usos en supervivencia? Sí. ¿Cuáles? Ahora vamos a hablar de ellos. El primer uso, y uno que me suele gustar mucho, es que esta planta puede ser utilizada a nivel de alimentación. Además, tiene algo bastante peculiar, que es una de probablemente las 3 plantas que conozco que sus flores son más ricas. Estarían la flor de la yuca, que tuvimos un vídeo en el canal, también tuvimos un vídeo en el canal del diente de león, y esta es la tercera planta, no es la última, no es la tercera que más me gusta, sino que está en el top 3 de las plantas que más me gustan a nivel de alimentación, ya que tiene un sabor muy dulce y una textura crujiente. Si os fijáis, cruje y tiene un sabor dulce muy interesante. Es parecida a la flor de la yuca y puedes comer grandes cantidades porque, como os decía, estas plantas cuando se acabe el día van a morirse, acabarán como esta de aquí, ¿veis? Esta debe ser una que floreció ayer y cuando ha acabado el día se quedan así mustias y ya no vuelven a abrirse. Además, también son comestibles los brotes tiernos, ¿vale? Si nos fijamos allá abajo, todo lo que son brotes tiernos son comestibles. Estos brotes tiernos, perdonad, son comestibles de distintas maneras. No los comeremos en crudo, pero los podemos añadir a guisos, los podemos cocinar como si fuesen verdura. Tanto los brotes tiernos como las hojas las flores que no han acabado de abrir también son comestibles cocinadas como si fuesen judías verdes. Las cocinamos un poco y las podemos comer y añadir a nuestros guisos. En crudo no las he probado nunca, vamos a ver. También están buenas, también son comestibles, lo que pasa que no tienen tanto sabor como una vez han abierto, que son mucho más dulces. Las flores, además de consumirlas así en crudo, las podemos freír o las podemos cocer y añadir a guisos también. Y por último tenemos los rizomas. Si cavamos un poco por aquí, encontraremos los rizomas de esta planta. ¿Veis? Aquí tenemos un rizoma que también es comestible. El tema es que el rizoma sí o sí lo tenemos que cocinar, ya que si no lo hacemos bien cocinado, si no lo cocinamos al menos durante unos 10 minutos, puede ser bastante indigesto y después la digestión va a ser bastante dura. Antes de hacer uso alguno de cualquier planta, consultar las contraindicaciones. No hay ningún aval científico en los datos mencionados en este vídeo. La información mencionada se ha extraído de remedios naturales tradicionales conseguidos en base al ensayo y error. Capuchas Verdes no se hace responsable del uso que se le dan a las plantas. Lo dejamos bajo vuestra responsabilidad. A nivel medicinal, lo que realmente nos interesa son los bulbos o los rizomas, ya que es lo que se utilizaba en la China tradicionalmente, como medicina china tradicional, se utilizaban los rizomas como un método antiinflamatorio y para ayudar a temas estomacales. Bueno, por lo mismo, por los temas antiinflamatorios. Para ello deberemos arrancar los rizomas, lavarlos bien lavados, cortarlos a trocitos bien pequeñitos y llevarlos a ebullición durante al menos 10 minutos. Esto extraerá lo que necesitamos para ese antiinflamatorio y luego nos lo tomaremos como una infusión. Bueno, como siempre deciros que a nivel medicinal debemos informarnos bien, debemos asegurarnos y no hay una certeza
que nos garantice que tenga esas propiedades de las que estoy hablando. Pero bueno, es un tema a informarse, es un tema a tratar, no hay evidencias científicas, pero es algo a tener en cuenta. A veces estamos en una situación tan crítica que dices, bueno, de perdidos al río, vamos a tomárnoslos y a ver si conseguimos bajar esa inflamación y nos encontramos mejor. También nos sirven para inflamaciones corporales. Si nos hemos dado un golpe, podemos machacarlas bien, extraer el jugo en una gasa y luego cubrir esa zona afectada con esa gasa, y de ese modo dejará de dolernos, teóricamente. Eso habría que probarlo, yo no lo he probado, pero hay muchos libros que hablan de estas propiedades. Otra característica interesante, y también nos ceñimos a los rizomas, es que podemos extraer el agua de estos. Como son bulbos engrosados, cuando nosotros la machacamos bien machacada, por ejemplo cogemos una gasa, añadimos unos cuantos bulbos en su interior, los machacamos bien y luego los escurremos, ese líquido nos lo podemos beber. Decir que bueno, eso nos puede dar problemas digestivos, puede hacer que tengamos una digestión pesada o incluso que se nos repita, pero bueno, es una manera de extraer agua. Quizás no sea la más útil ni la que yo utilizaría, ya que prefiero que estas plantas sigan vivas. Si nosotros nos dedicamos a arrancarlas todas, probablemente nos quedaríamos sin, y extraer agua sabiendo que en zonas donde ellas crecen suelen ser zonas en que la humedad es alta, porque si no, no florecerían. Quizás es mejor buscar un río, por ejemplo, justo aquí detrás ahí pasa un curso de agua, sería mucho mejor coger esa agua, tratarla y luego bebérnosla. Pero bueno, también es otra opción. Habéis visto en el vídeo que yo he arrancado algunos de los rizomas, pero como os he dicho, justo aquí pasa el camino, y si nos fijamos bien, toda esta zona que va de aquí a aquí, todo esto de aquí ha sido desbrozado, y yo las únicas plantas que he arrancado es la zona por donde veo que están desbrozando, porque sé que estas plantas no llegarán a buen término, ya que es un camino que eventualmente van desbrozando, y todas las plantas que crezcan fuera, o sea, cerca del sendero, lo que van a hacer es cortarlas. Por eso yo las estoy arrancando, y me llevaré unas cuantas y las plantaré en mi huerto, porque sé que ahí sí que van a tirar. Pero de lo contrario, si me encontrara en una situación de supervivencia en que crecen de forma salvaje y las tuviese que arrancar, probablemente no lo haría, ya que las otras propiedades que tienen me parecen mucho más interesantes que el extraer agua. Si me encontrase en una situación crítica, probablemente sí lo intentaría. Pero como ya os he dicho, no hay garantías que después de tomarnos esa pequeña cantidad de agua que podemos extraer, que no será mucha, no hay garantía de que luego tengamos esa digestión pesada y que al final no sé si llega realmente a compensar. Quizás buscaría agua más cerca y la dejaría, pues bueno, para lo que viene siendo el consumo de sus flores y sus tallos, que me parece más interesante. Otro tema interesante es para hacer cuerdas. Como nos fijamos aquí, mediante la técnica del trenzado podemos hacer cuerdas tanto en seco como en fresco. El tema es que en fresco durará mucho menos, y si os fijáis, mirad el grosor que tiene la que he hecho en fresco y mirad el grosor de la que tiene la que he hecho en seco, ¿vale? Esta podemos hacer unos filamentos mucho más finos, mucho más estrechos, y nos permitirá, pues por ejemplo, si cogemos y hacemos 3 de estas, luego las podemos volver a trenzar entre sí y hacer una cuerda incluso más resistente. Para ello solo tenemos que, venir aquí, buscar en la base de las plantas. Mira, si os fijáis, aquí hay un montón de secas que son de la temporada pasada y las podemos utilizar para hacer cuerdas. Nos irá mucho mejor que hacerlo en fresco, porque si nos fijamos, mirad qué facilidad tiene para romper, ¿veis? No aguanta nada. En cambio, esta es mucho más resistente. No es una barbaridad, pensad que es muy finito, es un hilo muy finito y que está hecho con unas hebras que no son muy resistentes. Vamos a ver cuántos kilos aguanta. He traído aquí un aparato que nos mide el peso que puede llegar a aguantar, ¿vale? Empezamos a tirar, ¿veis? Llegamos 1 kilo, 2, 3... Espera, aguanta más de lo que me esperaba. Pensaba que antes de los 3 ya rompería. Vamos a tirar más fuerte. Perdonad que se me ha salido la tapa. Volvemos. A ver que lo veáis bien. Tiramos de ella. 3, 4, 5, 6. Bueno, a los 6 kilos ha petado. O sea, como podéis ver, tiene una resistencia bastante alta.
No sé si se extrapolará, si la hacemos con 3 será el triple de resistente, o sea, serán 18 kilos, y si la volvemos a hacer por 3 será otra vez el triple de resistente, que será ya casi 60 kilos. La cuerda será más gruesa, pero tendremos una cuerda mucho más resistente. No sé si será un crecimiento exponencial, pero como podéis ver, con una cuerda que hemos hecho en apenas 2 minutos, que la he estado haciendo por aquí, y que como podéis ver, mira, la acerco para que la veáis bien en cámara. ¿Veis? Es una trenza típica, queda bastante bien, podemos hacerla todo lo grueso que queramos, simplemente empalmando una trenza tras otra, y nos queda una cuerda bastante resistente y bastante interesante, teniendo en cuenta de que hay muchísimas cantidades, si os fijáis, enseguida, sin apenas esfuerzo, sin apenas malmeter el medio ambiente, solo con los residuos que hay podemos conseguir grandes cantidades de sus hojas secas, que son muy resistentes. Decir que estas no están totalmente secas, aún tienen cierta humedad y han aguantado bastante bien. Bueno, ha roto del nudo, pero de lo que viene siendo el medio cuesta bastante, ¿vale? Hay que hacer bastante fuerza. Así que bueno, es una cosa a tener en cuenta. Ha aguantado más de lo que me esperaba. Pensaba que como mucho aguantaría 3 kilos y ha aguantado 6. He hecho cuerdas con otros materiales que aguantan menos, he hecho cuerdas con otros materiales que aguantan más, lo voy comentando conforme voy editando vídeos y voy poniendo vídeos que son interesantes para hacer cuerdas, os voy poniendo cuáles lo son. A partir de ahora intentaré llevarme esta maquinita para que podamos calcular la resistencia de esas cuerdas y de ese modo saber si son más o menos resistentes. Pero bueno, ahí tenéis un dato que puede ser bastante interesante. Y ahora ya pasamos a las conclusiones. Como podéis ver, tiene diferentes usos a nivel medicinal, del que, como siempre os digo, soy un poco escéptico. Después tenemos el tema de comestible, que tenemos bastantes partes comestibles. No solo hay una parte comestible, sino es que prácticamente te puedes comer toda la planta, ya que los capullos te los puedes comer, las flores te las puedes comer, los tallos jóvenes de las hojas también te los puedes comer. En cuanto a los tallos jóvenes, os recomiendo que os comáis aquellas que aún no han tenido flores. ¿Veis? Si os fijáis, estas son más grandes, ¿vale? Y tienen flores, pero por todo alrededor van saliendo nuevos tallos, ¿veis? Van saliendo nuevos tallos que son comestibles. No tienen un gran sabor, son un poco fibrosos, quizá cocinados estarían más buenos, pero cuando florecen tienden a amargar esas hojas, así que lo que haremos es buscar, en lugar de las que ya han florecido, los tallos jóvenes que estén creciendo a su alrededor y nos los podremos comer. También tenemos la fuente de agua. Como os he dicho, que soy un poco reacio a ese tipo de fuente de agua, ya que, como os he dicho, puede doler al estómago y no sé si llegaría a compensar. Y el tema de las cuerdas, que me ha sorprendido gratamente, así que es una planta en general bastante interesante. Os recomiendo que os informéis y que incluso la busquéis y empecéis a trabajar con ella. Y como siempre me despido. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros. Por arriba perdón, por arriba tenéis la campanilla que os notifica próximos vídeos. Abajo la cajita de los comentarios para preguntas, consejos y sugerencias. Y como siempre, hasta luego.